Bueno, ya estamos de regreso acá en Agenda Región conversando con Pablo Muñoz. Él es experto en comunicación política sobre la demanda que realizó Perú frente a Chile ante la Corte Internacional de La Haya. Bueno, delante conversábamos con respecto a esta situación que enfrentó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, cuando tuvo que informar y se puso medio tembloroso. ¿Por qué cree que le pasó esto? No lo sé. Según él, subió la escala. Otros hablan de que tiene un exceso de peso. Pero no tengo la razón absoluta. Hay muchas elucubraciones en la prensa de que estaba nervioso, de que no preparó el discurso, de que sus asesores tampoco le informaron la intencionalidad de cómo leyera. Pero no tengo... Pero igual, no sé, él es un ministro del Interior, es una figura pública. Y con mucha habilidad política. Entonces, también, para mí fue algo que me sorprendió, y yo que estoy muy atento a los medios y a revisar los comportamientos políticos, a mí me sorprendió lo que le pasó a Andrés Chadwick. Quizás piensa que le puede faltar alguna más, no sé, alguna forma de expresión oral, algo así, no, ¿o no? Yo creo que para nada, yo creo que es... ¿O fue un momento que realmente... Fue un episodio que a lo mejor no estuvo en su 100%, pero que no reviste mayor análisis Valesca. Creo que le han pasado a mucha gente. Pero igual perjudicó harto el que tuviera esta voz temblorosa, porque como comentamos delante en Perú se lo tomaron bastante mal. Bueno, acá en Chile las redes sociales se tomaron lo que le pasó al ministro. Y en Perú obviamente lo tergiversaron absolutamente. Chile no ha llorado, no lloró y tampoco llorará por el fallo La Haya, porque para todo, desde un punto de vista, es favorable. Sí, y bueno, mencionaba también el tema de las redes sociales. ¿Cómo trató también el tema de las redes sociales, el proceso de La Haya? ¿Cómo lo vio usted? Muy desordenado, con mucha falta de información, porque es propio cuando se está dirimiendo un tema absolutamente técnico, que nos costaba, pero a todos, muchísimos entender, por más o menos informados que estuviéramos. Cuando comenzó la prensa y algunos analistas a levantar algunos puntos claves del fallo, la gente ahí comenzó a expresarse y a responder de que Chile ganó y Perú también hizo una actitud muy triunfalista, pero en primera instancia fue de una desinformación brutal y que es propio también del tema técnico. Y después con el fallo, bueno, hubieran hartas burlas, con respecto al, por ejemplo, a los mismos jueces que estaban en la Corte Internacional de La Haya. Se tomó también para muchas burlas también, después de finalizar la lectura del fallo y todo, muchas burlas también contra Perú, muchas fotos, muchos memes con respecto a eso. ¿También sí, eso es parte de la desinformación también de las personas, o no? Sí, parte también de cómo se expresan las redes sociales o los medios de comunicación virtuales, pero también los medios de comunicaciones tradicionales, la televisión, la prensa, la radio, se fueron a instalar en lugares súper candentes, como en la Plaza de Armas, o en lugares donde hubiera harta colonia peruana, que era propio también que ahí se levantaran un poquito los ánimos, porque los medios de comunicaciones también instalan un escenario y un estado de ánimo para que la gente se exprese. ¿Y cómo vio también la reacción de la ciudadanía, no a las redes sociales, sino que en general, frente al fallo y frente a este proceso, a esta demanda de los chilenos? Sí, a ver, los chilenos lo vi bastante satisfactorio por lo que había insinuado el presidente Piñera con esta expectativa tan baja. Sí. Y lo que me llamó mucho la atención fue las expresiones de los peruanos en Lima, que principalmente están instalados los medios de comunicaciones, en donde ellos reconocen muy bien a Chile. Que ellos querían un juicio justo, un juicio que no alterara las relaciones de ambos países en términos de hermandad, y eso me llamó muchísimo la atención y me deja muy tranquilo de que este juicio y este fallo estaba muy compenetrado en las élites políticas, pero la ciudadanía no se compenetró, a pesar de que Perú fue mucho más vehemente que Chile, y eso también es algo que responde a los comportamientos sociológicos de los países. Chile y Perú normalmente han tenido relaciones bastante equilibradas. Sí. Esto no hubiera pasado, por ejemplo, con Bolivia, incluso con Argentina.
Entonces, evalúa bien también el comportamiento de la reacción también de los peruanos. Por supuesto, creo ¿Sí? que los peruanos se comportaron y ven a Chile como un país hermano y con un país que está creciendo económicamente y que es un espacio de permanencia también para ellos. ¿Y es normal que un país, por ejemplo, interponga una demanda frente a otro país en la Corte Internacional de la Haya? Porque recordemos que Honduras también interpuso una demanda frente a Colombia hace algún tiempo. ¿Es normal esta situación? Por supuesto, ¿Sí? es normal y qué bueno que ocurra. Porque después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron los países a establecer los acuerdos internacionales o los convenios, y esos son instancias para poder canalizar ciertas demandas que tienen los países y obviamente evitan ciertas situaciones bélicas incluso para poder dirimir lo que ellos consideran justo o injusto. Y es bueno que ocurra. Y es bueno también que los países se expongan ante cortes internacionales competentes. Hoy día hay mucha interpretación de por qué los jueces dieron 80 millas para Chile, por qué no fue 100, por qué no fue 120. No está claro aún ese criterio. Pero por otra parte es muy bueno que ocurra que personas competentes, personas que responden muy bien a la experticia del derecho internacional, estudien este caso. Yo he estado muy atento al fallo en términos técnicos. A pesar de que no soy jurista, logro entender muy poco, pero algo puedo concluir, y el fallo fue bastante preciso, muy estudiado desde mi punto de vista, y responde a los códigos claramente del derecho internacional que yo logro valorar al menos alguna parte mínima. Así es. ¿Y cómo la imagen de Chile, pero a nivel internacional? ¿Cómo quedamos frente a Yo creo que quedamos muy bien por cómo se plantearon la élite política frente a este fallo, cómo se comportó también la ciudadanía. Yo creo que Perú quedó un poquito afectado en términos de imagen, ¿Ya? porque tuvieron reacciones de la prensa muy chauvinista, muy xenófono contra Chile, y el presidente también utilizó este fallo para poder instalar un discurso bastante demagógico con la ciudadanía, principalmente porque hay que recordar que él tiene que su desaprobación supera la aprobación, por lo tanto era un tema en donde él tenía que sacarle mucho brillo, Sí. pero ese brillo muchas veces se saca con desinformación, con imprecisiones. Entonces yo creo que estuvo más expuesto Perú que Chile. ¿Sí? Entonces Sí. quedamos quizás bien frente a los otros países. Nuestra imagen no se vio afectada. Yo creo que no se vio afectada, se vio un país serio, un país que respetaba las decisiones del fallo, y una autoridad política que expuso al país y se expuso él como figura política bastante equilibrada, por una parte. Ahora queda ver la implementación y cuál va a ser todo el tratamiento político, porque hay que recordar que ya Chile se va a politizar una vez que llegue la presidenta Michelle Bachelet al gobierno, porque también se va a instalar un nuevo modelo de gobierno. Así es. Por lo tanto, van a haber otros actores y otras intencionalidades que van a actuar en la implementación del fallo. Y con todo este tema, para que la gente también pueda entender un poco, ¿qué tiene que ver el Pacto de Bogotá también en esta situación? Bueno, el Pacto de Bogotá es una instancia en donde se canalizan todas estas demandas territoriales o marítimas de los países que son miembros del pacto. Y estaban viendo la efectividad, hoy día la discusión está en la efectividad que tiene el Pacto de Bogotá para exponer este caso en cortes internacionales. ¿Y usted recomienda que se pueda salir Chile de este pacto o no? Porque hay ya están corriendo voces ya de que pueda mejor Chile salir de este pacto. Pues sí, pero las voces que están hoy día circulando son voces políticas, no son voces técnicas. Hoy día no se ha escuchado una voz de algún jurista internacional o técnico que hable de la conveniencia de poder salir del pacto. Por lo tanto, mientras estén las voces políticas, uno no logra todavía distinguir entre lo bueno y lo malo del Pacto de Bogotá. Tiene consecuencias y responsabilidades, digo, de estar o no estar en el pacto. Pero a mi juicio hay más consecuencias positivas que negativas. Salir.
quedarse. Quedarse. Hay más consecuencias positivas que negativas. Porque el Pacto de Bogotá es un pacto que lleva muchos años, un pacto serio que involucra a muchos países que de alguna manera están ahí para poder tomar acuerdos y dirimir, responsablemente y pacíficamente las situaciones que ocurren en los países. Así, entonces quizá aún no está claro ese tema desde el nivel más técnico, sino que, bueno, siempre van a haber voces políticas, siempre va a existir el rumor y todo eso, así que por lo menos hasta ahora no está bien claro el... No, porque no se ha instalado un discurso en la agenda, un discurso técnico. Entonces es un discurso básicamente político. Y para finalizar, bueno, falta que el proceso es bastante lento de cuando la implementación del fallo va a ser de manera gradual y a la próxima presidenta electa, Michelle Bachelet, le va a tocar implementar este fallo. ¿Qué cree usted? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a enfrentar esto? Bueno, va a depender mucho también cómo lo haga Perú, porque Perú tiene que cambiar la constitución para poder sumar este territorio marítimo a sus expectativas y propósitos de Estado. Entonces, va a depender del comportamiento de su amigo, de su hermano, cómo se comporte también la presidenta Bachelet. Yo creo que la implementación va a ser una implementación muy gradual, porque si bien son fallos que el presidente Humala decía te tiene que asumir desde el minuto que se falle, pero esto tiene que hacerse en forma gradual porque hay diferentes protocolos internacionales que se deben respetar y consensuar. Por lo tanto, la clase política acá tiene una responsabilidad en términos de poder instalar un propósito de Estado para que se pueda implementar debidamente este fallo internacional. ¿Podemos fijar alguna fecha o algún tiempo estimado de cuando ya la implementación se va a concretar definitivamente? Bueno, no, ¿Ya? ¿No porque existe? no existe todavía, Ya. porque el presidente se va ahora el 11 de marzo y asume una nueva presidenta. Los tiempos lo pondrá la nueva presidenta. Hubiera estado el gobierno en la primera etapa de implementación son dentro de los 6 meses, Ya. pero como está este quiebre o este cambio de gobierno, hay que responder a los tiempos de la presidenta Bachelet. Así es. Bueno, Pablo, te agradezco que hayas venido al programa, nos quedó totalmente claro el tema del manejo comunicacional que tuvo la demanda frente a la Haya de Perú contra Chile, así que te agradecemos que hayas venido al programa. Muchas gracias. Bueno, de esta forma llegamos al final de Agenda Región, que esté muy bien, los invitamos a que sigan la compañía de Campus TV y nos vemos en una próxima edición.